En el traicionero mundo de los cárteles de la droga, la lealtad y la traición van de la mano. Es un reino en el que el poder y la violencia se entrelazan, a menudo con trágicas consecuencias. Hoy nos adentramos en la apasionante historia de un hombre cuya vida se enredó con el tristemente célebre cártel de Sinaloa, una historia que acabó conduciéndole por un camino de oscuridad, venganza y un trágico encuentro con el destino. Y en este vídeo descubrimos el trágico destino del hombre que acabó con la vida de nada menos que el hijo de El Chapo. El asesinato de Edgar Guzmán y la caída del Macho. En mayo de 2008, el cártel de Sinaloa se enfrentó a un punto de inflexión que conmocionaría a toda su jerarquía e iniciaría el declive de Gonzalo Insunza, conocido como El Macho. Fue entonces cuando se desencadenó la tragedia y se produjeron una serie de acontecimientos que acabarían por sellar el destino de Insunza. Edgar Guzmán López, hijo del tristemente célebre narcotraficante El Chapo Guzmán, fue víctima de un violento atentado en Culiacán. En aquel momento, el cártel de Sinaloa estaba inmerso en una lucha interna por el poder con el cártel de los Beltrán Leiva. La captura de Alfredo Beltrán Leiva por el ejército mexicano a principios de ese año había levantado sospechas en el cártel de Sinaloa de que Guzmán había informado a las autoridades sobre el paradero de Alfredo. En un devastador acto de venganza, el cártel de los Beltrán Leiva habría orquestado el asesinato del hijo de Guzmán. Sin embargo, informes contradictorios sugieren que Insunza pudo haber desempeñado un papel en la tragedia, posiblemente al confundir a Guzmán López con un miembro de un cártel rival. El incidente hizo añicos la confianza entre Insunza y su poderoso aliado, el Mayo Zambada. Zambada, al negarse a proporcionarle protección, dio la espalda a Insunza, lo que supuso un importante revés en su hegemonía dentro del cártel de Sinaloa. Hacia 2010, la cúpula del cártel de Sinaloa decidió trasladar a Insunza a los estados de Baja California y Sonora, lejos de su anterior base de poder en Sinaloa. En Mexicali se encargó de coordinar las actividades de narcotráfico, trabajando en estrecha colaboración con socios como Zenobio Flores Pacho y Luis Fernando Castro Villa, también conocido como El Checo. El alcance de Insunza se extendía más allá de Mexicali, abarcando zonas como San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Nogales, Sonoita y Caborca en Sonora. Su capacidad operativa se extendía por Chiapas, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco y Sinaloa, su tierra natal. Apoyado por su hermano, conocido con el alias de El Peque, Insunza recibía en Sinaloa importantes cantidades de estupefacientes procedentes de Sudamérica. Controlaba 3 grandes rutas de contrabando a través de México. La primera se originaba en Venezuela y pasaba por Honduras, Costa Rica y terminaba en Sinaloa. La segunda ruta comenzaba en Chiapas y conectaba varios estados, como Acapulco, Ciudad de México y Jalisco, antes de llegar a su destino final en Estados Unidos. La tercera ruta comenzaba en Sinaloa, atravesaba Sonora, Mexicali y Tijuana, y concluía al norte de la frontera entre Estados Unidos y México. El despiadado control de Insunza sobre los territorios que supervisaba permitió al cártel de Sinaloa transportar marihuana y cocaína a través del corredor Calexico-Mexicali. La violencia se convirtió en su herramienta para mantener el dominio, lo que le permitió defenderse de las organizaciones de narcotraficantes rivales, en particular del resurgente cártel de los Beltrán Leiva. Sin embargo, el reinado de Insunza en Mexicali encontró un obstáculo importante en 2012, un grupo conocido como los Garibay, liderados por José Manuel Garibay. Félix, que había forjado una alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, suponían una seria amenaza para las operaciones de Insunza. Sin embargo, las tornas cambiaron en un impactante giro de los acontecimientos. En febrero de 2013, las autoridades mexicanas descubrieron el cuerpo sin vida de Garibay Félix en una carretera cerca de Guadalajara, Jalisco. Su espantosa muerte marcó el punto de ruptura entre el CJNG y su laxa conexión con el cártel de Sinaloa, ya que lanzaron esfuerzos independientes para desafiar a los sinaloenses por el control del mercado de la droga en Jalisco. La caída de Gonzalo Insunza, el Macho, era inminente. A medida que los cárteles rivales ganaban fuerza y la dinámica de poder interno cambiaba dentro del cártel de Sinaloa, la posición de Insunza, antaño dominante, empezó a desmoronarse. A medida que los muros se cerraban sobre Gonzalo Insunza, el Macho, el otrora temido sicario del cártel de Sinaloa, se enfrentaba a un futuro incierto. Los violentos enfrentamientos
Las traiciones y los cambios de alianzas le habían pasado factura, dejando a Insunza vulnerable y expuesto a la implacable persecución de las fuerzas del orden y los cárteles rivales. Aunque en el pasado Insunza contaba con la lealtad y el respeto de sus subordinados, empezaron a aparecer grietas en su círculo más íntimo. La lealtad que antes unía a sus subordinados empezó a flaquear a medida que surgían dudas sobre su liderazgo y protección. Pero antes debemos remontarnos a estas raíces y comprender toda la historia desde el principio. El ascenso del cártel de Sinaloa. El origen del cártel de Sinaloa se remonta al estado de Sinaloa, centro del contrabando y las actividades ilícitas en México. Las fértiles tierras de la región se convirtieron en un centro de cultivo de marihuana y adormidera, atrayendo a un grupo de familias de agricultores que más tarde formarían la base del cártel. En las décadas de 1960 y 1970, estas familias pasaron del comercio de contrabando al negocio de la droga, especialmente la marihuana. Una figura clave que desempeñó un papel fundamental en las primeras etapas fue Pedro Avilés, un traficante que introdujo al hijo de su amigo, Joaquín, alias El Chapo, en el mundo del comercio ilícito. Sin embargo, el viaje de Avilés tuvo un trágico final en 1968, cuando murió en un tiroteo con la policía. A medida que avanzaba la década de 1970, las familias ampliaron sus operaciones al tráfico de cocaína, estableciendo vínculos con carteles colombianos y centroamericanos, incluido el tristemente famoso Cartel de Medellín. Bajo el liderazgo de Rafael Caro Quintero, Me Gail Ancay Le Fiele Cas Gallardó y Ernesto Fonseca Carrillo, el cártel Guadalajara se convirtió en una fuerza dominante. En colaboración con el traficante hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros, se convirtieron en intermediarios entre narcotraficantes mexicanos y colombianos, sentando las bases de los patrones de transporte de drogas que persisten hoy en día. Sin embargo, la audacia de los narcotraficantes mexicanos quedó patente cuando cometieron un grave acto, un crimen atroz que marcaría el principio del fin del cártel Guadalajara. En 1985 asesinaron al agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena, lo que provocó una intensa presión por parte de Estados Unidos y obligó a las autoridades mexicanas a tomar medidas. Mientras los líderes del cártel Guadalajara huían, las facciones restantes establecieron sus bases en diversas partes de México. Los hermanos Arellano Félix se asentaron en Tijuana, mientras que la familia Carrillo Fuentes lo hizo en Juárez. El Chapo, junto con su socio Héctor Luis Palma Salazar, permaneció en su tierra natal, Sinaloa. Las batallas entre estas organizaciones rivales estallaron rápidamente. En una muestra de agresividad, el Chapo envió a un grupo de pistoleros a asaltar una fiesta del cártel de Tijuana en Puerto Vallarta en 1992. Con el resultado de varias víctimas mortales. En represalia, el cártel de Tijuana intentó asesinar a El Chapo en el aeropuerto de Guadalajara en 1993, pero sin querer mató a un cardenal mexicano. En medio de estos violentos enfrentamientos, El Chapo huyó a Guatemala, donde finalmente fue detenido. Palma Salazar fue capturado en 1995. Sin embargo, el encarcelamiento de El Chapo no detuvo las operaciones del cártel de Sinaloa, ya que mantuvo el control a través de su hermano Arturo Loera y otros lugartenientes de confianza. En 2001, El Chapo se fugó de la cárcel y reasumió el liderazgo de la organización. Su legendaria carrera delictiva incluyó posteriores recapturas y nuevas fugas, que acrecentaron su leyenda criminal. Tras su extradición a Estados Unidos en 2017, estalló una lucha de poder en el seno del cártel de Sinaloa. Ismael El Mayo, Zambada García, socio de El Chapo desde hacía mucho tiempo, se enfrentó a los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos. Estas luchas internas, unidas a las ambiciones de los cárteles rivales, desencadenaron una ola de violencia e inestabilidad. El principal rival actual del cártel de Sinaloa es el Cártel de Jalisco Nueva Generación, CTNG, que surgió de sus propias filas en 2010. El CTNG, implicado en una serie de actividades delictivas, incluido el tráfico internacional de drogas, supone una importante amenaza para el dominio del cártel de Sinaloa. Aunque el cártel de Sinaloa sigue bajo el liderazgo de El Mayo Zambada García, sus jefes locales gozan de un considerable poder de decisión, lo que dificulta la evaluación de las consecuencias globales de la violencia para el grupo. En la actualidad, el cártel de Sinaloa y el CTNG son los dos grupos de delincuencia organizada más dominantes de México y libran una batalla constante por el control y la influencia. El vínculo central del cártel de Sinaloa es la sangre, ya que muchos de sus miembros son parientes por nacimiento o matrimonio,
Sin embargo, el cártel también opera como una federación, formando alianzas y penetrando en la élite política y económica de México. Mientras el cártel de Sinaloa navega por el cambiante panorama del crimen organizado mexicano, su futuro sigue siendo incierto. ¿Recuperará su posición como el cártel más dominante del país? Solo el tiempo revelará las respuestas en esta lucha por el poder. Pero antes de sumergirnos en esa escalofriante historia, debemos entender primero los orígenes del hombre que estaba detrás de la orden, un hombre cuya influencia dentro del cártel de Sinaloa era innegable. El Macho Prieto, una figura enigmática que ascendió en las filas del cártel de Sinaloa, ganándose un puesto de alto rango y una notoria reputación. Pero, ¿cómo llegó Gonzalo Insunza a ser una pieza clave en el mundo del crimen organizado? ¿Qué le llevó a cruzarse con uno de los capos de la droga más poderosos de la historia, Koh Ahkien Ail Chah Poh Guh Man? Prepárense para adentrarse en el traicionero mundo de los cárteles de la droga y en el trágico destino que aguardaba al hombre que se atrevió a cruzarse con el Chapo. En las oscuras entrañas del narcotráfico mexicano surgió un poderoso imperio, el cártel de Sinaloa. Nacido del cártel Guadalajara a finales de la década de 1980, el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Miguel Ángel Fielí Cas Gallardo, llegaría a dominar los corredores del narcotráfico mexicano durante décadas. Con sede en Culiacán, el cártel de Sinaloa era una de las organizaciones criminales más formidables de finales de la década de 1980. Funcionaba como una federación, pero a medida que la amenaza de las fuerzas de seguridad estadounidenses se hacía más acuciante, Fielí Cas Gallardo decidió dividir su imperio en 1987. Esta división dio lugar a la aparición de varios cárteles más pequeños, cada uno de los cuales controlaba sus propios territorios y corredores de tráfico. Entre estas facciones se encontraba el cártel de Sinaloa, que se encontró ante un reto importante, obligado a transportar sus productos de la droga a través del traicionero corredor de Tijuana. El cartel de Sinaloa chocaba a menudo con los hermanos Rej Yah Noh Fielí KS y su poderoso cártel de Tijuana. A principios de la década de 1990, estalló una guerra total entre los cárteles de Sinaloa y Tijuana, alimentada por la venganza y las disputas territoriales. Fue durante este periodo cuando un hombre, Gonzalo Insunza, conocido como El Macho, empezó a salir del entorno empobrecido que había forjado su destino. El ascenso del Macho. Al crecer en un mundo plagado de pobreza y escasas oportunidades, Gonzalo Insunza, como muchos otros, encontró consuelo en el atractivo del tráfico de drogas. El cártel de Sinaloa, con su inmenso poder e influencia, se convirtió en una encarnación de la esperanza para quienes estaban atrapados en el círculo de la pobreza. Impulsado por la ambición y el deseo de poder, Insunza navegó por los peligrosos caminos de la industria de la droga. Fue moldeado por el violento entorno, aprendiendo a sobrevivir y prosperar en un mundo donde se veneraba la fuerza y la crueldad. A medida que crecía la influencia del cártel de Sinaloa bajo la dirección de sus líderes, Ike Tower, Lu, Eis Palma, Sah Latar, Ismael Zambada García y más tarde Hoh Ahkin Guh Zman Loh Raj, la reputación de Insunza se disparó. Demostró su valía y consiguió un alto cargo en el cártel, llegando a ser conocido como El Macho. Pero el camino hacia el poder tenía un precio muy alto. En un mundo donde la lealtad era frágil y la traición siempre acechaba, Insunza se enfrentó a innumerables pruebas y tribulaciones. Su periplo reflejaba la naturaleza tumultuosa del propio cártel de Sinaloa, que se enfrentaba a conflictos internos y alianzas fragmentadas. Sin embargo, a pesar de todo, Gonzalo Insunza perseveró y se convirtió en una de las figuras más temidas e influyentes de la industria de la droga. Su historia refleja el poder de las circunstancias y el modo en que el ansia de poder puede consumir incluso a los individuos más insospechados. Como jefe de sicarios de Ismael El Mayo Zambada, Insunza actuó con impunidad, dejando un rastro de sangre y miedo por todo Sinaloa. Durante su mandato, se cree que Insunza orquestó más de 80 asesinatos, incluidas las escalofriantes ejecuciones de al menos una docena de policías. Su brutalidad no tuvo límites, ya que llevó a cabo actos de violencia en Culiacán y otras regiones bajo el dominio del cártel de Sinaloa. Sorprendentemente, Insunza logró eludir la cárcel en múltiples ocasiones, gracias a su habilidad para intimidar a las fuerzas del orden y someterlas a su voluntad. En un incidente ocurrido a finales de los 90, los pistoleros de Insunza interceptaron patrullas de la Policía Federal Ministerial, obligándoles a llamar a su comandante.
Cuando el comandante de policía llegó, Insunza le agredió físicamente, afirmando su dominio territorial y dejando claro que su reinado no sería cuestionado. Otro enfrentamiento tuvo lugar en Culiacán el 12 de noviembre de 2002. Insunza viajaba en un convoy de pistoleros cuando la Policía Federal Preventiva los interceptó. Se produjo un intenso tiroteo en el que murieron 4 policías y un pistolero. Sin embargo, una vez más, Insunza logró escapar de las garras de la justicia. La audacia de Insunza parecía no tener límites. En abril de 2005, intimidó a varios policías que patrullaban su barrio, obligándoles a retirarse a su cuartel general. Sin embargo, su reino del terror acabaría sufriendo un revés. El 5 de mayo de 2005, la trayectoria de Insunza dio un giro inesperado cuando viajó a Mazatlán para asistir a un centro de rehabilitación por su adicción a las drogas. La policía municipal de Mazatlán lo interceptó, junto con 8 de sus hombres, y descubrió un alijo de armas que incluía fusiles de asalto, pistolas, granadas y lanzagranadas. Sin embargo, circularon rumores de que las poderosas conexiones de Insunza le permitieron sobornar a la policía, asegurándose así su fuga del encarcelamiento. Aunque Insunza logró eludir la captura, su paranoia le llevó a acabar con la vida de Ismael Bernal Cristerna, también conocido como El Mongol, en 2013. Temiendo ser traicionado, Insunza recurrió a la violencia, eliminando a quienes percibía como amenazas. El reinado de Gonzalo Insunza, como el Macho, se caracterizó por la violencia, el miedo y una determinación inquebrantable de mantener su dominio dentro del cártel de Sinaloa. Su habilidad para eludir la justicia e infundir terror en el corazón de sus enemigos le convirtió en uno de los hombres más temidos de la industria de la droga. La conexión Beltrán Leiva. A medida que nos adentramos en el complejo mundo de los cárteles de la droga mexicanos, cambiamos nuestro enfoque del poderoso cártel de Sinaloa a la tristemente célebre Organización Beltrán Leiva, OBL. Aunque ambos cárteles operaban en el mismo territorio y se dedicaban al tráfico ilícito de drogas, sus caminos acabarían separándose, dando lugar a una violenta y sangrienta rivalidad que sacudió los cimientos del submundo criminal mexicano. La Organización Beltrán Leiva, OBL, también conocida como el Cártel de los Beltrán Leiva, fue un famoso cártel de la droga mexicano que operaba como un poderoso sindicato criminal, liderada por los 5 hermanos: Beltrán Leiva, Marcos Arturo, Carlos, Alfredo, Mario Alberto y Héctor. La organización estableció su dominio en el tráfico de drogas ilícitas, como la cocaína, la heroína y la marihuana. Sin embargo, sus actividades delictivas iban mucho más allá del tráfico de drogas, abarcando el contrabando de personas, el blanqueo de dinero, la extorsión, el secuestro, el asesinato e incluso el tráfico de armas. El ascenso de los hermanos Beltrán Leiva dentro del mundo criminal comenzó en su estado natal, Sinaloa, donde empezaron como pequeños cultivadores de adormidera. Sinaloa era conocido desde hacía tiempo como el centro del cultivo de adormidera en México, y los hermanos sacaron provecho de este lucrativo negocio. Pronto llamaron la atención de Amado Carrillo Fuentes, también conocido como el Señor de los Cielos, que los contrató como sicarios y transportistas. Carrillo Fuentes, jefe del poderoso cártel de Juárez, había establecido extensas rutas de tráfico de drogas que abarcaban desde Colombia hasta Estados Unidos. La lealtad de los hermanos Beltrán Leiva a Carrillo Fuentes y su naturaleza ambiciosa les impulsaron aún más en el submundo criminal. Su alianza con la familia Guzmán Loera, en concreto con Joaquín Guzmán, alias El Chapo, consolidó su posición. No solo ayudaron a Arturo, el hermano de Guzmán, a mantener el negocio familiar durante el encarcelamiento de este, sino que también facilitaron la huida de Guzmán en 2 semanas, entregándole dinero en efectivo mientras estaba encarcelado. La fuga de Guzmán, junto con la captura de su hermano Arturo y la muerte de Carrillo Fuentes, supuso una gran oportunidad para los hermanos Beltrán Leiva. En 2002 unieron fuerzas con Guzmán, Juan José Esparragosa Moreno, conocido como El Azul, e Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, para formar la Federación, también conocida como Alianza de Sangre. El vínculo entre los Beltrán Leiva y Guzmán se extendió más allá de los negocios, y los matrimonios mixtos reforzaron sus conexiones. Como miembros de la Federación, la organización Beltrán Leiva se hizo con el control de las rutas del narcotráfico, expandiendo su influencia por todo México, Alfredo Beltrán. Leiva se casó con la prima de Guzmán, lo que estrechó aún más sus lazos. Sin embargo, la Federación se enfrentó a conflictos internos cuando surgieron tensiones entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez en 2004.
El asesinato de Rodolfo K. Rijofu Anteis, hermano de Amadoka Rijofu Anteis, a manos de Guzmán, intensificó aún más las hostilidades, lo que provocó la división entre ambas facciones. La organización Beltrán Leiva desempeñó un papel crucial en las operaciones de Guzmán, concretamente en el establecimiento de un formidable equipo de seguridad para combatir a cárteles rivales, como el del Golfo. Bajo el liderazgo de Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie, los grupos paramilitares de la OBL, incluidos los Pelones y los Negros, igualaban las brutales tácticas empleadas por los infames Zetas. Además, Arturo Beltrán Leiva formó su propia unidad de élite, llamada Fuerzas Especiales de Arturo, FEDA, consolidando aún más su poder. Ampliando su influencia más allá del narcotráfico, los hermanos Beltrán Leiva se infiltraron en las fuerzas políticas y de seguridad, corrompiendo a altos cargos. Su red incluía presuntamente a miembros de la Agencia Nacional de Investigación e incluso al zar antidroga del país en aquel momento, Noé Ramírez Mandujano. Estas conexiones permitieron a la OBL operar con relativa impunidad, lo que reforzó aún más sus actividades delictivas. Además de los Pelones, surgió otra facción de la OBL llamada Los Negros, dirigida por un antiguo detective de policía, que se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Estos grupos, junto con la propia unidad de Arturo Beltrán Leiva, las Fuerzas Especiales de Arturo, FEDA, reforzaron la capacidad operativa de la OBL y consolidaron su presencia en el tráfico de drogas. Al ampliar su influencia más allá de su bastión en Sinaloa, la OBL se aventuró en nuevos territorios. Según los informes, en 2025 operaba en 10 estados, incluido el Distrito Federal, Ciudad de México. Su alcance se extendió a las más altas esferas del poder, ya que se infiltraron en las fuerzas políticas y de seguridad con una eficacia alarmante. En 2005, una conversación grabada entre Nahum Acosta, asesor del gobierno de Fox, y uno de los hermanos Beltrán Leiva, reveló su implicación en la corrupción de las instituciones gubernamentales. Supuestamente, altos cargos de la Agencia Federal de Investigación, AFI, y el zar antidroga del país, Noé Ramírez Mandujano, estaban implicados en la recepción de cuantiosos pagos mensuales de la OBL. El ascenso de la organización Beltrán Leiva ejemplifica la naturaleza compleja y volátil del narcotráfico mexicano, su despiadada búsqueda de poder, sus alianzas estratégicas y su penetración en las instituciones subrayaron su determinación de dominar el mercado ilícito. A medida que se recrudecía el conflicto entre cárteles, la influencia de la OBL siguió evolucionando, dejando un rastro de violencia y corrupción a su paso. Rivalidad con los hermanos Beltrán Leiva. El vínculo antaño inquebrantable entre los hermanos Beltrán Leiva y Joaquín Guzmán, alias El Chapo, dio lugar a una formidable alianza criminal dentro del mundo del narcotráfico. Pero con el paso de los años empezaron a surgir grietas que acabaron desembocando en una enconada rivalidad entre la organización Beltrán Leiva, OBL, y el cártel de Sinaloa. Nacidos en la pobreza e impulsados por su ambición común, los hermanos Beltrán Leiva y Guzmán se encontraron en un camino entrelazado con las drogas y la violencia. Su trayectoria comenzó como pequeños productores de amapola y evolucionó hasta convertirse en sicarios y distribuidores de poderosos cárteles como el de Guadalajara. La estrecha relación de los Beltrán Leiva con Guzmán se intensificó cuando contribuyeron a su fuga de la cárcel en 2001. Su lealtad se vio recompensada al permanecer en el núcleo de las redes de tráfico de drogas y corrupción del cártel de Sinaloa. Como parte de la Federación, una poderosa coalición de facciones del narcotráfico orquestada por Guzmán en 2002, los hermanos Beltrán Leiva desempeñaron un papel fundamental en la expulsión de los cárteles rivales y en la consolidación de su control sobre las principales rutas de la droga. Su influencia se extendió por varios estados mexicanos, utilizando pistas de aterrizaje clandestinas y contactos corruptos dentro de las fuerzas de seguridad. El ascenso al poder de la OBL vino acompañado de la creación de grupos paramilitares, como los Pelones, los Güeros, los Numerosos y los Negros, todos ellos bajo el mando de Edgar Valdés Villarreal, conocida como La Barbie. Las brutales tácticas de Valdés reflejaban las de los Zetas rivales, lo que le granjeó una temible reputación en el mundo del AMPA. Sin embargo, las tensiones en el seno del cártel de Sinaloa seguían latentes, alimentadas por los rumores de una posible alianza entre la OBL y los Zetas, que se estaban desprendiendo del control del cártel del Golfo. Esta convergencia de poderosas organizaciones criminales amenazaba el equilibrio de poder en el narcotráfico mexicano. Las desavenencias entre Guzmán
y los hermanos Beltrán Leiva llegaron a un punto de ebullición cuando Alfredo Beltrán Leiva, conocido como el Mochomo, fue detenido por el ejército en 2008. Circularon rumores de que Guzmán había traicionado a sus aliados de toda la vida al proporcionar información que condujo a la detención, lo que consolidó las sospechas de traición y profundizó la animosidad entre las facciones. En busca de venganza por la captura de su hermano, Arturo Beltrán Leiva, alias el jefe de jefes, desató una ola de violencia contra los partidarios de Guzmán y los funcionarios corruptos que se habían alineado con el cártel de Sinaloa. Entre ellos se encontraban altos cargos de la Agencia Nacional de Investigación y el SAR antidroga del país. La división entre la OBL y el cártel de Sinaloa desembocó en un sangriento conflicto, cuyo campo de batalla fue Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. La violencia se intensificó rápidamente, extendiéndose a Ciudad de México y conmocionando al país por su brutalidad. Los intentos del gobierno por intervenir resultaron insuficientes para aplacar a las facciones enfrentadas. El equilibrio de poder volvió a cambiar cuando las tropas gubernamentales mataron a Arturo Beltrán en diciembre de 2009. La disciplina interna de la OBL se debilitó y el cártel de Sinaloa se hizo con el control. Mientras la OBL consolidaba su alianza con los Zetas, el cártel de Sinaloa mantenía su estatus como la organización criminal más dominante de México. La rivalidad entre los hermanos Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa destrozó la federación, sacó a la luz la arraigada corrupción del Estado mexicano y dejó un rastro de violencia y muerte a su paso. Las consecuencias de su amarga disputa repercutirían en el panorama criminal de México durante años. El asesinato de El Macho y otras repercusiones. Las tranquilas costas del Golfo de California se transformaron en un campo de batalla de violencia y derramamiento de sangre cuando las autoridades mexicanas se enzarzaron en un enfrentamiento mortal con el infame narcotraficante Gonzalo Insunza Insunza, también conocido como Macho Prieto. Los acontecimientos que se desarrollaron en el pintoresco balneario de Puerto Peñasco conmocionaron a toda la región y supusieron un duro golpe para el cártel de la droga de Sinaloa. Al atardecer de aquel fatídico día, una operación federal se acercó a Insunza para poner fin a su reino del terror. El lujoso hotel de Puerto Peñasco se convirtió en el telón de fondo de un angustioso tiroteo de 4 horas que mancharía para siempre su tranquila fachada. El aire se llenó del sonido de los disparos de los marines mexicanos y la Policía Federal, que intercambiaron disparos con los hombres de Insunza, fuertemente armados. En las calles retumban los ecos de la violencia, quebrando la paz que antaño adornaba este idílico paraíso costero. En medio del caos se perdieron vidas. 5 cadáveres yacían esparcidos por el lugar, víctimas de un violento enfrentamiento que enfrentó a las fuerzas del orden con el despiadado submundo criminal. Sin embargo, el destino de Gonzalo Insunza pendía de un hilo, mientras las autoridades intentaban llevarlo ante la justicia. Surgieron informes contradictorios que empañaron la certeza sobre el destino de Insunza. Mientras algunos afirmaban que sus cómplices supervivientes se habían llevado su cuerpo, otros mantenían la esperanza de que siguiera vivo. La verdad permanecía oculta en medio del caos y la confusión que se apoderaron de Puerto Peñasco. El gobierno mexicano buscaba desde hacía tiempo la captura de Insunza, ofreciendo una cuantiosa recompensa por información que condujera a su arresto. Su notoriedad y su designación como capo por parte del gobierno estadounidense no hicieron sino aumentar la urgencia de llevarle ante la justicia. Con su desaparición, las autoridades esperaban asestar un golpe decisivo al control del cartel de Sinaloa sobre la región. La ciudad turística de Puerto Peñasco, conocida por su atractivo entre los turistas estadounidenses, se convirtió en un inesperado escenario de violencia. Los tiroteos eran una rareza en este paraíso costero, y la proximidad de la violencia a la franja turística envió ondas expansivas de miedo e incertidumbre a los corazones de los visitantes. Cuando el polvo se asentó y el humo se disipó, las preguntas persistían. ¿Había llegado realmente a su fin el reinado de Macho Prieto? ¿Era este el último capítulo de la vida de Gonzalo Insunza, o se había escapado una vez más de las garras de la justicia? El asesinato de Gonzalo Insunza marcó un momento crucial en la lucha contra el crimen organizado en México. Sus repercusiones llegarían a todas partes, dejando una huella indeleble en la región y alterando para siempre el equilibrio de poder en el AMPA. En el oscuro y traicionero mundo de los cárteles de la droga mexicanos, la historia de la organización Beltrán Leiva y su trágico destino ofrece una visión de la destructiva dinámica de poder y la implacable búsqueda del poder y la venganza. El hombre que mató al hijo de El Chapo, Gonzalo Insunza Insunza,
también conocido como el Macho Prieto, desempeñó un papel fundamental en la violenta rivalidad entre los hermanos Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Como hemos visto, las luchas internas por el poder dentro del cártel de Sinaloa y la traición que llevó al asesinato de Edgar Guzmán, el hijo de El Chapo, marcaron el inicio de una brutal guerra que asoló el narcotráfico mexicano. La organización Beltrán Leiva, antaño aliada clave del cártel de Sinaloa, buscó venganza y formó alianzas con otros grupos criminales como los Zetas. Su ascenso al poder y sus audaces actividades les situaron en el punto de mira, desafiando el dominio de sus rivales. Si has disfrutado desentrañando los misterios entre bastidores, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para explorar más historias cautivadoras del crimen. Mantente curioso, informado y comprometido. Nos vemos en la próxima aventura.